alguno me avisa, por favor, si no se escucha o algo por el estilo. Perfecto, cualquier cosa te avisamos. Ahí se ve la pantalla, Fer. Bueno, continuando con la segunda sección de esta clase perteneciente al curso de microbiología general, como les había mencionado, en esta parte vamos a profundizar sobre el ciclado de nitrógeno y fósforo y los microorganismos involucrados en estos procesos. Habíamos visto recientemente cómo puede ciclar el carbono a través de los distintos sistemas, tanto atmosféricos, recuerden que ingresaba por la fotosíntesis de las plantas, luego pasaba a formar parte de moléculas orgánicas, y cómo su descomposición producía la liberación de, además del carbono, de otros nutrientes. Habíamos mencionado también que de todos los nutrientes que se encuentran ya conocidos en la naturaleza, algunos cobran más importancia que otros. De los nutrientes de mayor importancia, nosotros particularmente habíamos dicho que íbamos a profundizar en nitrógeno y en fósforo. Entonces, en cuanto al nitrógeno, podemos decir que en líneas generales su estado natural es gaseoso, o sea que la fuente principal en la cual encontramos el nitrógeno es atmosférico, ¿sí? Acá podemos ver que la composición electrónica en su estado natural gaseoso es una doble molécula con un triple enlace entre los dos átomos del nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno es importante? Bueno, porque forma parte de las moléculas orgánicas, básicamente todos los nucleótidos, muchos aminoácidos están formados por nitrógeno y también algunos lípidos. Es considerado, como habíamos visto en la presentación anterior, un macronutriente. Forma aproximadamente entre el 1 y 10% del peso total de la planta y de un 20 o 30% de la materia de los animales. Básicamente podemos decir que las fuentes de nitrógeno, ¿dónde los podemos encontrar? Habíamos dicho que más del 70% es atmosférico y luego tenemos una gran componente de nitrógeno orgánico que lo encontramos tanto en el suelo como en los organismos vivos. Entonces, las formas principales de nitrógeno en el suelo van a ser orgánico e inorgánico. El nitrógeno orgánico lo encontramos en las proteínas, aminoácidos, azúcares, también en las ligninas y en los complejos únicos. Del nitrógeno total del suelo, la mayor parte, o sea, más del 90%, se encuentra en forma de nitrógeno orgánico, ¿sí? ¿Cómo ingresa ese nitrógeno al suelo? Ingresa por restos de descomposición, como habíamos visto cuando se descomponían restos vegetales o animales. Pero cuando ese nitrógeno se encuentra en el suelo, en el proceso de descomposición, si se encuentra en forma orgánica, en esa forma orgánica, por más que sea con moléculas de pequeño peso molecular, no puede ser absorbido directamente por las plantas. Entonces debe sufrir un proceso de transformación denominado mineralización, en el cual el nitrógeno orgánico es transformado por grupos microbianos a nitrógeno inorgánico y puede ser tomado por las plantas. Pero también el otro componente muy importante del nitrógeno en el suelo es el nitrógeno inorgánico, que básicamente está formado por moléculas de amonio, que es una molécula poco móvil en el suelo, pero puede pasar rápidamente por transformaciones a otro tipo de moléculas que pueden perderse por volatilización, y además
por su carga positiva, es fácilmente retenido por arcillas en forma de amoníaco. ¿Sí? Es transformado en forma de amoníaco y es retenido por las arcillas del suelo. La otra forma de nitrógeno inorgánico importante en el suelo es el nitrato, que es una molécula muy móvil, por lo cual es muy soluble en la solución del suelo y puede perderse por lavado o desnitrificación. Las formas amonio y nitrato son las formas de nitrógeno en las cuales las plantas pueden absorber el nitrógeno del suelo. Entonces, estas dos formas, particularmente el nitrato, más que el amonio, son las formas más importantes que se encuentran en el suelo como nitrógeno inorgánico, porque son las formas por las cuales las plantas pueden absorberlos. Además, por todas las transformaciones que ocurren del nitrógeno en el suelo, que no las vamos a ver, hay otras formas de nitrógeno inorgánico, como por ejemplo el nitrito, el óxido de nitrógeno, el óxido de nitroso, y en el espacio poroso, el nitrógeno gaseoso, que ahora vamos a ver su importancia. Entonces, el paso fundamental para la asimilación de nitrógeno por la planta es la fijación del nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno que dijimos recién se encontraba en el espacio poroso como un nitrógeno gaseoso, ¿sí? Entonces, la fijación biológica de nitrógeno, así se denomina, es un proceso que ocurre que convierte al nitrógeno gaseoso en amoníaco y luego es rápidamente transformado en nitrato, que es la forma con el cual habíamos dicho que las plantas pueden absorberlo. Hay dos tipos de fijación de nitrógeno. Una fijación no biológica, que es lo que ocurre con descargas eléctricas en algunos tipos de tormentas particulares, pero nosotros no vamos a profundizar en ese tipo de fijación de nitrógeno, sino que sí vamos a profundizar en la fijación biológica del nitrógeno, que es mediada básicamente por bacterias, pero también algunas algas pueden hacer la fijación biológica del nitrógeno. Dentro de las bacterias hay tanto bacterias de vida libre como bacterias que para realizar el proceso deben entrar en simbiosis con las raíces de las plantas. También hay cianobacterias que realizan la fijación biológica del nitrógeno y, como mencionamos, también algunas algas. El proceso ocurre en condiciones de anaerobiosis estricta, entonces son diferentes los mecanismos que en la naturaleza, en la evolución, han seguido los diferentes grupos microbianos para crear condiciones de anaerobiosis en el cual pueda realizarse la fijación biológica del nitrógeno. Entonces, en líneas generales, podemos decir que a partir del nitrógeno atmosférico, algunas bacterias, como las que vimos recién, algunas de vida libre, otras simbióticas, realizan a través de la enzima nitrogenasa la fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno entonces pasa a formar parte del pool de nitrógeno del suelo, que puede ser directamente absorbido por las plantas. Luego, cuando las plantas mueren o cuando los animales que han consumido esas plantas también mueren, pasan a formar parte de los residuos orgánicos, y en el proceso de descomposición de la materia orgánica el nitrógeno puede volver al suelo y a través del proceso de desnitrificación puede volver a tornarse nitrógeno atmosférico. Entonces, un poquito más profundamente podemos ver que el nitrógeno en estado gaseoso, habíamos mencionado que puede fijarse a través de procesos no biológicos, ¿sí?, que los tenemos acá, pero no vamos a profundizar en esos procesos, pero sí vamos a profundizar en procesos biológicos de fijación de este nitrógeno gaseoso, que puede darse básicamente por bacterias que forman simbiosis con las raíces de las plantas, en unas estructuras en particular que se denominan nódulos, o por bacterias de vida libre y también por algas, en el cual el nitrógeno pasa a amoníaco y luego rápidamente es pasado a la forma de nitrato, que puede ser directamente absorbido por la planta, ¿sí?
Luego, ya una vez constituyendo las moléculas orgánicas de las plantas, puede ser consumido por animales y cuando o las plantas o los animales mueren, habíamos visto que pasa a formar parte de los residuos en descomposición, en los cuales los descomponedores pueden transformar ese nitrógeno de las moléculas orgánicas en amonio, que también puede ser absorbido por las plantas, y a través del cual ciertas bacterias pueden transformar el amonio en nitrito, y este nitrito también puede pasar a través de la nitratación como la forma de nitrato, que también puede ser absorbido por las plantas. Entonces vemos que además de la fijación biológica de nitrógeno directa, con el cual podemos obtener el nitrato para que las plantas puedan absorberlos, a través por otras vías, ¿sí?, descomposición, nitrificación y nitratación, también el nitrato puede pasar a formar parte del pool del nitrógeno en el suelo para que pueda ser absorbido por las plantas. Acá vemos más o menos el mismo esquema, pero en el cual ya podemos ir detectando cuáles son los grupos que pueden formar parte de los procesos que les había mencionado, ¿sí? Nitrógeno atmosférico, había bacterias de vida libre desnitrificantes y bacterias fijadoras de nitrógeno atmosféricos, a través del cual el nitrato pasa a formar parte de las plantas cuando o las plantas o los animales que han incorporado el nitrógeno en sus moléculas orgánicas pasan a formar parte de los residuos. Tanto hongos como bacterias, lo habíamos visto para el carbono, descomponen esa materia orgánica produciendo amonio, y en el cual por el proceso de nitrificación habíamos visto recién que pasaba a formar parte de nitrito, de nitrato, que puede ser directamente absorbido por la planta, o a través de la desnitrificación hay grupos bacterianos que directamente pueden transformar el nitrato a través del proceso de desnitrificación en nitrógeno atmosférico para cerrar el ciclo, ¿sí? Por otro lado, que esta parte de acá no la habíamos mencionado, el nitrógeno atmosférico también puede pasar a la forma de amonio, ¿sí?, por bacterias también fijadoras de nitrógeno en el suelo, y del amonio por las nitrificantes a nitrito, de ahí a nitrato, y de esa forma puede ser absorbido por las plantas. Entonces, los organismos que tienen la capacidad de transformar el nitrógeno atmosférico en nitrógeno que pueda ser transformado o directamente absorbido por otros organismos, se llaman diazótrofos, ¿sí? En general, el proceso se lleva a cabo a través de una enzima que se denomina nitrogenasa, y el proceso se denomina fijación biológica de nitrógeno, que muchas veces lo van a encontrar con estas siglas FB larga N. En líneas generales, vamos a profundizar en las bacterias fijadoras de nitrógeno que tienen alguna importancia en el crecimiento vegetal. En líneas generales podemos decir que hay dos grandes tipos de bacterias fijadoras de nitrógeno. Algunas que son simbióticas, como por ejemplo Rhizobium, que son las bien conocidas, que para poder lograr la fijación biológica de nitrógeno tienen que establecer una simbiosis, o sea, una interconexión muy estrecha con las raíces de las plantas. Ahora vamos a profundizar un poquito con esto. Mientras que hay otras bacterias que son de vida libre, como Azotobacter y Azospirillum, que se denominan asociativas. Si bien uno puede detectar en las raíces también la formación de estructuras donde habitan esas bacterias y fijan nitrógeno, las bacterias asociativas no alteran la estructura de la raíz de la planta, sino que se mantienen conectadas con las células corticales de la raíz por unas estructuras que no se denominan nódulos, sino que son unas estructuras
más del tipo asociativa. En líneas generales podemos decir que la fijación biológica de nitrógeno es un proceso altamente consumidor de energía. ¿Esto por qué es? Porque el triple enlace de las dos moléculas de nitrógeno es muy fuerte y solo puede romperse por la enzima nitrogenasa. Acá me quedó mal escrito, puse nitrogenada, es nitrogenasa, con un costo alto de energía. En general se ha visto que se consumen 16 moléculas de ATP por cada molécula de nitrógeno gaseoso reducido según la siguiente ecuación. Además de consumo de ATP, las bacterias consumen glucosa para lograr la fijación biológica de nitrógeno. El consumo de glucosa en las bacterias simbióticas, las que forman los nódulos, es de aproximadamente entre 6 y 12 unidades de glucosa por nitrógeno absorbido. Mientras que el otro grupo de bacterias, que eran las que no formaban nódulos, sino que se mantenían de manera asociativa, el costo del consumo de glucosa es mucho más. Por ejemplo, en las bacterias libres hay un costo de 100 unidades de glucosa por unidad de nitrógeno gaseoso absorbido, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implicancia tiene? ¿Cómo es más eficiente la fijación biológica de nitrógeno por bacterias simbióticas cuando pensamos en el crecimiento vegetal, pero de plantas que tienen alguna importancia económica? Si esas plantas son leguminosas, son las leguminosas las que tienen la habilidad de poder formar nódulos con las bacterias simbióticas, ¿sí?, para poder realizar la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, la implicancia que tiene esto es que para la producción de cultivos de leguminosas, por ejemplo, podemos pensar en la soja, el poroto, lo que se utiliza como práctica es inocular el suelo con Rhizobium para enriquecer las poblaciones nativas con más Rhizobium, para lograr que esas leguminosas formen una gran cantidad de nódulos en sus raíces y se pueda lograr una alta fijación biológica de nitrógeno para reemplazar la fertilización nitrogenada. Mientras que, si bien se realiza la inoculación con bacterias libres, pensando en cultivos que no son leguminosas, hay muchos inoculantes a base de Azospirillum que son muy conocidos, con el objetivo de también incrementar las poblaciones nativas de Azospirillum y aumentar la fijación biológica del nitrógeno para incorporar menos fertilizantes nitrogenados sintéticos, ¿sí? Entonces, el conocimiento y el uso de las habilidades de estas bacterias es muy importante para pensar en una agricultura más sustentable, o sea, disminuir la fertilización química utilizando actividades metabólicas de bacterias que pueden asociarse de manera simbiótica o asociativa con las raíces de las plantas, favoreciendo de esta manera la fijación biológica del nitrógeno. En el caso particular de la fijación biológica de nitrógeno simbiótica, se puede ver a simple vista cómo una raíz de leguminosa forma nódulos, ¿sí? Los nódulos, la formación de los nódulos es un proceso altamente coordinado, donde hay muchas señales, tanto químicas pero también moleculares, entre la bacteria y la raíz de la planta, para que a través de la bacteria, que se denomina bacteroide, cuando está de vida libre en el suelo, pueda acercarse a la raíz, reconocerla y formar el nódulo. Es un proceso, la formación de nódulo, que básicamente está formado por 3 etapas. La primera consiste en el reconocimiento celular por parte de las bacterias, en respuesta a señales enviadas por la planta, que son quimioatractantes, por ejemplo flavonoides, y la bacteria ahí localiza puntos de invasión de la raíz. En general, los puntos de invasión
son los pelos radicales, en el cual la bacteria en la segunda etapa logra infectar la planta, o sea, penetrar y formar un tubo de infección hacia llegar a las células corticales de la raíz. ¿Sí? Entonces forma el nódulo y hay una conexión directa con las células corticales de la raíz. Y la última etapa consiste en el establecimiento de la simbiosis, o sea, ya está lograda la penetración, la conexión. Entonces en el nódulo, que son los que vemos acá, estas bolitas que vemos acá, la bacteria con su enzima nitrogenasa fija el nitrógeno gaseoso que se encuentra en el espacio poroso del suelo. Recordemos la importancia de tener un suelo con espacio poroso, porque ahí esas bacterias pueden acceder al nitrógeno gaseoso, lo transforman y ese nitrógeno transformado pasa directamente al córtex de las raíces de las plantas. Habíamos visto que el otro grupo de bacterias eran las asociativas, que si bien muchas veces, o sea, siempre se ve la formación de la asociación entre la bacteria y la raíz, a nivel estructural interno se dice que estas bacterias, como Azospirillum, no forman cambios estructurales dentro de la raíz, ¿sí? Sino que estas estructuras que forman son externas y solo hay un contacto entre los espacios, entre las células de las raíces de las plantas, ¿sí? Sin alterar la estructura interna de la raíz, como ocurre en el caso de la fijación biológica simbiótica. Pero también recordemos que este tipo de simbiosis es menos eficiente, o sea, hay un mayor consumo energético por parte de la bacteria para fijar una molécula de nitrógeno atmosférico. Entonces, en líneas generales, recordamos que como bacterias fijadoras de nitrógeno tenemos las que forman simbiosis, que son las que vimos en general, son las que forman el género, las que forman parte del género Rhizobium, las bacterias asociativas, como mencionamos Azotobacter y Azospirillum, ¿sí? Y también no podemos dejar de mencionar a las cianobacterias que habitan, además de en sistemas acuáticos, también habitan en el suelo y también tienen la enzima nitrogenasa en una parte muy especializada de su formación, que son en los heterocistos, en los cuales ocurre la fijación biológica de nitrógeno. También otro grupo microbiano muy importante en la fijación biológica de nitrógeno son los actinomicetes, que recordamos que son bacterias gram positivas de crecimiento miceliar, algunas en particular, las que pertenecen al género Franquia, que son bacterias de vida libre, tienen la capacidad de asociarse con angiospermas no leguminosas y a través de la formación de vesículas, ¿sí? De vesículas o nódulos asociados al sistema vascular, o sea, sin modificar internamente la estructura de la raíz como ocurre en las bacterias simbióticas, también pueden fijar nitrógeno gaseoso y aportarlo a la planta. Entonces, para cerrar la parte de nitrógeno, podemos decir que el nitrógeno en su ciclo interconecta la atmósfera con el suelo y los organismos que habitan en él a través de una compleja división de procesos microbianos altamente especializados. Por otro lado, bueno, acá pausé un poquito la presentación. Díganme si alguno tiene alguna duda sobre la parte de nitrógeno, porque la otra parte ya entraríamos en fósforo, ¿sí? Igualmente les recuerdo que si después se les ocurre alguna pregunta o si después vuelven a mirar la clase y se les ocurre una pregunta, me las pueden enviar por correo electrónico. Pero no quería dejar de
de preguntarles ahora si van bien, si están bien, y si podemos avanzar. A ver, chat. Acá están todas las asistencias, básicamente. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Vamos con la segunda y última parte de este segundo bloque. Entonces, ya vimos nitrógeno y ahora vamos a entrar en fósforo. ¿Ah? Cualquier cosa que no se escuche o no se vea, me avisan, por favor. Perfecto. Habíamos mencionado que, además del carbono y del nitrógeno que vimos recién, el otro nutriente de mucha importancia en el cual íbamos a profundizar en esta clase era el fósforo. El fósforo es el segundo nutriente inorgánico de importancia después del nitrógeno. Es necesario para todas las formas de vida. ¿Por qué? Porque forma parte estructural de las moléculas de ADN, ARN, ATP, fosfolípidos, o sea, las membranas celulares. Participa en todos los procesos metabólicos, fotosíntesis, transferencia de energía, respiración, etc. El fósforo, a lo mismo que el nitrógeno, es uno de los elementos del suelo que más limita el crecimiento vegetal. El fósforo en el suelo, en su forma disponible, es absorbido por la planta como ion ortofosfato, mono y diácidos, pero estos compuestos son muy reactivos en el suelo. Entonces, si bien en el suelo, ahora vamos a ver, tenemos una gran cantidad de fósforo, es muy poco el fósforo que se encuentra en esta forma, porque al ser altamente reactivo, rápidamente pasa a formar parte de otros tipos de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Entonces, en general, se dice que los suelos tienen bajo contenido de fósforo disponible, ¿sí? O sea, hay un alto contenido de fósforo total, pero bajo contenido de fósforo disponible para ser absorbido por las plantas con estos iones ortofosfatos. El otro problema que tiene, a diferencia del nitrógeno, que recuerden que dijimos que el nitrato, que era la forma con la cual las plantas podían absorberlo, era muy movible en el suelo, el fósforo tiene una muy baja movilidad. Entonces lo que ocurre es que en general la velocidad de absorción supera la velocidad de movilización del fósforo del suelo para acercarse a las raíces de las plantas. Entonces, en general, se generan zonas de agotamiento de nutrientes o de deficiencia de nutrientes alrededor de la raíz. Es por eso que, en general, cuando pensamos en crecimiento vegetal destinado a la producción, además de la fertilización nitrogenada o de la inoculación con fijadores biológicos de nitrógeno, la otra práctica de importancia es la fertilización con fósforo. Esto es porque el contenido de nitrógeno disponible para ser absorbido por las plantas es bajo. A diferencia del nitrógeno, que dijimos que la fuente principal de nitrógeno es la atmósfera, el fósforo, la fuente principal, es geológica, o sea, lo que se denomina la roca madre, que acá tenemos en este mapa global, diferentes puntos donde ya se han reconocido, ya hay depósitos de roca madre que aportan fósforo al sistema, ¿sí? Entonces muchas veces lo que se hace es se extrae fósforo de estos depósitos, muchas veces se cambia químicamente para que sea más fácilmente disponible y se utiliza como fertilizante. Pero bueno, a menos que aparezcan otros recursos de fósforo todavía no conocidos, se sabe que el fósforo es un recurso finito y
utiliza mucho como fertilizante, basándose en su tasa actual de uso, se ha estimado que las reservas conocidas de roca fosfórica pueden agotarse en este siglo que estamos transitando. Sin embargo, si no pensamos en el fósforo disponible para las plantas, sino que pensamos en el fósforo total, que yo les decía que fósforo total hay mucho en el suelo, se supone que el fósforo acumulado en los suelos sí sería suficiente para sostener el rendimiento de los cultivos que se necesita para alimentar a la población mundial. Lo que pasa es que esas formas, ahora vamos a ver, no están disponibles para las plantas, y ahí es donde juegan un rol importante los microorganismos del suelo, para transformar ese fósforo acumulado no disponible para la planta en fósforo disponible para las plantas. Entonces, en líneas generales podemos ver que las plantas, habíamos dicho que tomaban el fósforo, lo que se denomina en solución, que era ese ion ortofosfato, pero que este fósforo en solución siempre es muy bajo y es menor que la necesidad que tiene la planta para absorber fósforo para su crecimiento. Entonces lo que se realiza normalmente es la fertilización. Lo que pasa es que la eficiencia de la fertilización con fósforo es muy baja. Solo un 20 o 30% pasa a formar parte del fósforo en solución, o sea, del fósforo que la planta puede absorber. ¿Esto por qué es? Porque ocurren reacciones de fijación, en el cual ese fósforo adicionado como fertilizante pasa a ser fijado en diferentes minerales, tanto primarios como secundarios, en la parte inorgánica del suelo. Además, vemos que ese fósforo agregado como fertilizante, cuando pasa a formar parte de la solución, también puede ser rápidamente inmovilizado por diversos grupos microbianos, entonces empieza a formar parte de la materia orgánica del suelo. Si esos grupos microbianos están en activo crecimiento y muerte y descomposición, eso pasa a formar parte de la materia orgánica, la fracción lábil de la materia orgánica. Pero cuando los residuos vegetales entran en proceso de descomposición, habíamos visto que gran parte de esos residuos pasan a formar parte del humus, o sea, de un fósforo orgánico estable y de difícil descomposición, en el cual también queda entrampado el fósforo del suelo que no está en solución, o sea, no está disponible para las plantas. Entonces, en cuanto a ese fósforo de la solución del suelo que iba hacia la fracción inorgánica, habíamos visto que gran parte se iba a través de las reacciones de fijación. Esas reacciones de fijación secuestran el fosfato disponible de la solución del suelo hacia la fase sólida inorgánica del suelo. Básicamente hay dos tipos de reacciones de fijación, que es cuando ocurre la absorción del fosfato en las superficies de los minerales del suelo, o cuando hay una precipitación del fosfato de la solución del suelo con iones de aluminio y de hierro que se encuentran libres en la solución en suelos ácidos, o formación de complejos con calcio en suelos alcalinos. Entonces, esta era la forma en la cual se puede perder o bajar la disponibilidad del fósforo en el suelo, porque se va hacia la fase inorgánica no disponible. ¿Sí? Entonces vemos acá en este esquema que a través de estos iones ortofosfatos, a través de reacciones de adsorción o precipitación, dependiendo de lo que se haya mencionado, en suelos ácidos o en suelos alcalinos, es que se secuestra o sale o se pierde, se puede decir, fósforo del pool soluble y pasa a formar parte de un pool no disponible para la planta, ¿sí? Es por eso que habíamos mencionado que en general la eficiencia de la fertilización no excede el 30% por
esas transformaciones de fijación hacia la fase inorgánica. Por otro lado, otra forma, habíamos mencionado, por el cual se puede disminuir el contenido de fósforo disponible en el suelo era a través de la inmovilización, o sea, la captura de estos iones ortofosfatos en la biomasa microbiana, ¿sí? Entonces ese fósforo sale de esta fracción disponible y empieza a formar parte de las moléculas orgánicas de los microorganismos del suelo. Entonces, en líneas generales podemos decir que la inmovilización es la adquisición de nutrientes por los sistemas biológicos, en el cual tanto plantas como microorganismos adquieren el fósforo como fósforo inorgánico y no como fósforo elemental. La inmovilización, o sea, cuando pasa a formar parte de las moléculas orgánicas, puede darse como ésteres de fosfatos y como fosfonatos. Los ésteres de fosfatos es la forma en el cual el fósforo puede estar en su forma orgánica, en la mayor composición en la naturaleza, estando inmovilizados como fosfomonoésteres de inositol, por ejemplo en fosfolípidos, ácidos nucleicos y ATP. La otra forma son los fosfonatos, que es cuando el fósforo tiene un enlace directo con el carbono. En los ésteres de fosfato, el fósforo no tiene un enlace directo con el carbono, sino que tiene un enlace con el con el oxígeno, el que enlaza con el carbono. En los fosfonatos se ha visto que algunas bacterias, por ejemplo actinobacterias, pseudomonas y bacilos, tienen la habilidad de biosintetizar fosfonatos. Los fosfonatos los encontramos en fosfolípidos, polisacáridos y glicoproteínas, tanto de procariontes como de eucariontes. Se ha visto que las membranas celulares tienen transportadores tanto de fósforo inorgánico, el cual puede ingresar directamente a la célula, y también se han detectado transportadores de fosfonatos de bajo peso molecular hacia el interior de la célula. Entonces, vemos acá cómo el fósforo inmovilizado pasa a formar parte de moléculas orgánicas como ésteres de fosfato y fosfonatos, y también cómo hay transportadores específicos que pueden introducirlo hacia el citoplasma. A su vez, también estas reacciones son reversibles, dado que hay liasas que pueden romper estos enlaces, así como hay otras enzimas que lo forman. Entonces, habíamos dicho que a través de la inmovilización es que se secuestra o se pierde gran parte del fósforo que estaba disponible para las plantas. Entonces ahí juegan un rol importante en los microorganismos que intervienen en las transformaciones del fósforo en el suelo, por ejemplo, como les mencioné recién, bacterias u hongos que pueden romper esos enlaces fósforo-carbono o fósforo-oxígeno y volver a liberar esos fósforos de manera de ion ortofosfato en el suelo. Entonces, los microorganismos que tienen la habilidad de pasar las formas de fósforo, tanto orgánicos como inorgánicos, pero que no están disponibles para las plantas, hacia el pool disponible para las plantas, se denominan microorganismos solubilizadores. Hay microorganismos que pueden solubilizar el fósforo inorgánico, y hay otros microorganismos que pueden solubilizar el fósforo a partir de formas orgánicas. Entonces,
habiendo visto la importancia del proceso de inmovilización en el cual disminuía la disponibilidad de fósforo en el suelo por las reacciones de inmovilización-fijación, ahora vamos a profundizar en los procesos inversos, o sea, en la solubilización del fósforo del suelo a través del pool inorgánico o del pool orgánico. Entonces, primero vamos a ver qué ocurre con la solubilización del fósforo, ese que no estaba disponible para la planta, desde el pool orgánico. Vemos acá que son muy diversos, no son bien conocidos, la verdad, los mecanismos de solubilización de fósforo desde el pool inorgánico, pero sí se sabe que a través de la producción de ácidos orgánicos y también de ácidos inorgánicos, de ácido sulfídrico, la liberación de protones y de algunos, dicen también sideróforos, son diversos mecanismos por los cuales diversos microorganismos pueden solubilizar fósforo a través del pool inorgánico y hacerlo disponible para las plantas. Los primeros reportes de solubilización de fósforo inorgánico fueron reportados hace ya más de un siglo y, como les mencioné en ese esquema anterior, los posibles mecanismos no son bien conocidos. Se sabe que la clave está en la disminución del pH del entorno, que eso favorece la solubilización de ese fósforo inorgánico no disponible hacia los iones ortofosfatos que eran sí disponibles para las plantas. Habíamos mencionado que tanto la liberación de ácidos orgánicos como inorgánicos son muy importantes. Se sabe que algunos microorganismos, por ejemplo, algunas bacterias pseudomonas, son muy conocidas como solubilizadoras de fósforo, hongos que se denominan tricodermas. Después vamos a ver algunos resultados de estos microorganismos solubilizadores de fósforo por producción de ácidos inorgánicos combinados con unos hongos que pueden favorecer el crecimiento de las plantas. Otros mecanismos menos conocidos es la excreción de protones. Algunos mencionan la producción de sideróforos. Sabemos que los sideróforos son muy importantes, la producción de estos metabolitos favorecen el secuestro de hierro y parece que podría tener de manera colateral un efecto en la solubilización de fósforo inorgánico. Algunos dicen también que la liberación de exopolisacáridos de algunas bacterias como Enterobacter, Artrobacter, Azotobacter, pueden favorecer la solubilización del fósforo, del fosfato tricálcico y hacerlo disponible para las plantas. Se había mencionado que varias bacterias, muchas pertenecientes al género Pseudomonas, tienen la habilidad de solubilizar fósforo. ¿Cómo se detectan y se aíslan esas bacterias? Por ejemplo, cuando uno trabaja con una solución de suelo, con una muestra de suelo, ustedes habrán visto que a través de la dilución serial de esa muestra de suelo y de la siembra en placa pueden crecer microorganismos. Si la única fuente de fósforo del medio de cultivo en el cual se crecen los microorganismos es de fósforo inorgánico no directamente disponible para las plantas, como por ejemplo el fosfato tricálcico, podemos ver que a través de transparencia, o sea, lo que se denomina un halo de solubilización alrededor de algunas bacterias, podemos detectar bacterias que tienen la habilidad de acceder a ese fósforo inorgánico que se encuentra en el medio como única fuente de fósforo. Entonces, vemos que como diferentes muestras pueden revelarnos bacterias con diferentes habilidades solubilizadoras de fósforo. ¿Qué es lo que se hace después? Uno, luego que las detectó, lo que se denomina las replica, las hace crecer de manera separada, ¿sí? Entonces uno puede realizar los estudios. Hay veces que los medios
pueden no utilizarse un colorante específico, en el cual ven que se detecta bastante bien el halo de solubilización de las bacterias que tienen la habilidad de solubilizar el fósforo inorgánico, mientras que también mediante el agregado de azul de bromotimol se favorece aún más la visualización de estas bacterias. Se sabe que existen al menos 13 géneros de bacterias de vida libre, rizosféricas, la mayoría gram negativas, que tienen la habilidad de solubilizar fósforo inorgánico. Habíamos mencionado que algunos hongos también, por ejemplo Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, que son muy importantes, pueden solubilizar fósforo inorgánico, así como también levaduras y actinomycetes. Entonces, habiendo visto la inmovilización del fósforo hacia el pool inorgánico y orgánico, y habiendo visto la solubilización del fósforo desde el pool orgánico para que sea nuevamente disponible para la planta, ahora vamos a ver la transformación del fósforo del pool orgánico que no está disponible para la planta a través del proceso de mineralización. Ese fósforo que estaba inmovilizado puede volver a formar parte del fósforo disponible. También, igual que para la solubilización del fósforo inorgánico, los procesos no están bien conocidos. Se sabe que las fosfatasas ácidas, las fitasas y las carbono-fosforolisasas, o sea, las que rompen estos enlaces, y de los fosfonatos también, son enzimas que pueden estar relacionadas con la mineralización del fósforo desde el pool orgánico hacia el sector de fósforo disponible. Entonces, la solubilización de fósforo orgánico es básicamente enzimática. Algunas bacilos, pseudomonas y hongos tienen la habilidad de liberar, por ejemplo, fosfatasas no específicas, como fosfomonoesterasas, fitasas que hidrolizan el fitato. El fitato es el principal reservorio del fósforo orgánico en el suelo, es una molécula muy compleja que se las pegué acá. Entonces las fitasas son enzimas que pueden hidrolizar esta molécula tan compleja y producir fosfato de inositol y ortofosfato, que sí puede ser disponible para las plantas. Habíamos visto que las fosfonatasas y las que pueden romper el enlace fósforo-carbono son muy importantes, y también son muy importantes las nucleasas, que son enzimas que están en todos los ambientes y que hidrolizan el ADN y el ARN, liberando el fósforo, haciéndolo disponible para las plantas. Entonces, además de la solubilización del fósforo en el suelo, tanto del pool orgánico como del pool inorgánico, debido a que, como mencionamos, el fósforo es un elemento poco móvil del suelo, es muy importante la transferencia de ese fósforo solubilizado o mineralizado desde la solución del suelo hacia la planta. Entonces, en esta parte juegan una importancia los hongos formadores de micorrizas, que cumplen roles importantes en la transferencia del fósforo solubilizado por otros microorganismos y los introducen en las raíces de las plantas. Esto ocurre a través de la formación de micorrizas, que el nombre se refiere a una simbiosis biotrófica en el cual intervienen tanto la planta, particularmente la parte de la raíz, y los hongos, que se denominan hongos micorrízicos arbusculares. Es una relación en la cual hay transferencia de componentes relacionados con la nutrición de ambos simbiontes, y se dice que la simbiosis es mutualista porque tanto el hongo como la planta se benefician. La simbiosis ocurre en una estructura particular de las células corticales de la raíz, en el cual ahora vamos a ver que el hongo invade internamente esas células corticales, formando una estructura que se denomina músculo, en el cual, por un lado, el hongo aporta a las raíces de las plantas
nutrientes que fueron absorbidos de la matriz del suelo y, por otro lado, consume fotosintatos que produjo la planta. Si vemos los tamaños de las flechas, vemos que el costo de la planta, dado por la simbiosis del hongo en fotosintatos, es menor que el beneficio que el hongo ofrece a la planta, transfiriendo nutrientes, particularmente fósforo, pero también zinc y también agua, hacia la planta. Entonces, en general, cuando una planta está más micorrizada que otra, por ejemplo, a través de la inoculación, se evidencian incrementos de crecimiento que, si pensamos para el crecimiento vegetal de cultivo con importancia económica, esto puede ser muy relevante. Para que nos imaginemos cómo ocurre la simbiosis, primero aclaramos que estos hongos formadores de micorrizas establecen esta simbiosis en aproximadamente el 90% de las plantas que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Son hongos que naturalmente se encuentran en el suelo. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de jardincito o una maceta con una planta, es más probable que si pudiéramos mirar microscópicamente esas raíces, pudiéramos detectar la formación de la simbiosis de micorrizas, ¿sí? Es la simbiosis más global y más cosmopolita de la Tierra. Normalmente en el suelo se encuentran lo que se denominan propágulos de estos hongos, que son las estructuras que van a dar origen a los hongos, que pueden ser esporas, hifas secas, ¿sí?, en estado de dormancia, o raíces viejas con hifas en estado de dormancia. Sabemos que una vez que la planta está en activo crecimiento, libera metabolitos, ¿sí?, en el cual todos los microorganismos se acercan hacia la rizósfera para consumir esos metabolitos. También esos metabolitos son importantes porque activan el crecimiento de esos propágulos y se establece un crecimiento de la red de hifa de estos hongos dirigido hacia las raíces de las plantas. Entonces podemos ver que una gran colonización de las raíces de las plantas, además de un micelio externo muy extendido más allá de la zona de exploración de las raíces de las plantas, vamos a ver que estos hongos penetran en las células corticales de la raíz, como habíamos dicho, formando esa estructura que se denomina barbúsculo, que es donde ocurre la transferencia de nutrientes. Si nosotros nos imaginamos una planta que no forma micorrizas, podemos suponer que el volumen de suelo explorado por las raíces y en el cual las raíces pueden absorber nutrientes, particularmente estamos focalizando en fósforo, pero nutrientes en general, es el volumen de suelo marcado con este óvalo rojo. Pero si la planta forma simbiosis, que es lo que ocurre naturalmente, y a veces uno puede incrementar esa simbiosis a través de la inoculación, vemos que el volumen de suelo explorado por las raíces es mucho mayor, porque la formación de micorrizas es como que extiende el volumen de suelo explorado más allá de donde llegan las raíces. ¿Sí? Entonces vamos a ver que además de esta función específica de transferencia de fósforo, los oncoformadores de micorrizas cumplen otros roles de importancia en el suelo, y acá vemos un esquema de cómo una hifa externa de la solución del suelo penetra en la matriz cortical de la raíz hasta que en algún momento encuentra un punto de ingreso en las células corticales y forma los arbúsculos donde ocurría la transferencia de nutrientes. Y vemos que en general, luego de la formación de micorrizas, ocurren incrementos de crecimiento. Acá es como podemos ver a nivel microscópico una raíz. Vemos esta parte acá en el centro más oscura, que es xilema y floema. Recordarán que son las células encargadas del transporte de agua y nutrientes de la raíz de la planta hacia el resto de la planta, a los costados células corticales, y
bien en la superficie de las células epidérmicas. Acá vemos una raíz que no tiene colonización por los hongos formadores de micorrizas. Lo vemos de color azul porque para poder ver la colonización micorrícica se sugiere hacer una tinción con azul tripán que tiñe la pared de estos hongos. Entonces podemos ver acá también otra raíz un poquito más alejada, en el cual vemos cómo ese micelio externo de los hongos formadores de micorrizas se acerca a la superficie de la raíz, ¿sí? Una vez que las hifas se acercaban a la raíz, empieza a ocurrir una búsqueda de puntos de ingreso hasta que a través de la liberación de enzimas específicas puede romperse la pared celular de la raíz y el hongo penetrar en las células corticales formando los arbúsculos, que acá era cuando ocurría la transferencia de fósforo y de fotosintatos del hongo a la planta y de la planta al hongo. ¿Sí? Acá en esta otra foto, vemos células corticales de la raíz sin formación de arbúsculos y otras células corticales que han formado arbúsculos, y acá también vemos hifas que están recorriendo toda la matriz de células corticales de las raíces buscando puntos de ingreso para la formación de arbúsculos. En líneas generales podemos decir que la formación de micorrizas aumenta la tasa fotosintética, el enraizamiento, la relación agua-planta. También es muy importante para el biocontrol de patógenos de las raíces, por ejemplo de hongos y de nemátodos. Proporcionan mayor tolerancia a efectos adversos, salinidad, sequía, metales pesados, etc. Y básicamente habíamos dicho que mejoran la absorción, transporte y utilización de nutrientes de baja movilidad como el fósforo y también el zinc. También, ahora no vamos a profundizar sobre eso, los hongos formadores de micorrizas tienen beneficios directos sobre el suelo, ya que liberan una glicoproteína que se denomina glomalina, que tiene habilidad cementante y es muy importante para formar los agregados del suelo. Vimos en la charla anterior que la importancia de la formación de los agregados del suelo es permitir la permanencia de espacios porosos en los cuales pueda circular agua y gases en la matriz del suelo. Entonces, estos hongos también son muy importantes en la formación de la estructura del suelo. Básicamente, la mayor absorción de fósforo por las plantas micorrizadas está dado porque, por un lado, los hongos formadores de micorrizas absorben fósforo de la misma fracción de fósforo disponible para la planta. Habíamos visto en ese esquema animado que se extienden mucho más allá de la zona de agotamiento, de absorción de las raíces, entonces hay mayor superficie de absorción, y también se ha visto que hay una mayor velocidad de absorción porque tienen mayor afinidad, un km más bajo que las plantas. También se ha visto que una vez que las hifas absorben el fósforo, no lo dejan como ion ortofosfato dentro de sus hifas, sino que rápidamente lo transforman como gránulos de polifosfato. Esos gránulos entonces pueden moverse rápidamente por el citoplasma del micelio externo de las hifas hacia las raíces de las plantas. Su velocidad de circulación es mucho mayor que en el suelo, que habíamos mencionado, que el fósforo es un nutriente poco móvil. Y también el otro punto es la transferencia de fósforo. Esos gránulos de polifosfato, una vez que llegan a los arbúsculos, se ha visto que los arbúsculos tienen una vida media de aproximadamente 15 días. Traspasados los 15 días, esos gránulos de polifosfato degeneran, el arbúsculo degenera, la célula vuelve a su estado metabólico normal, no se ve alterado para nada su estado metabólico, y esos gránulos de polifosfato han liberado los iones ortofosfato en las células corticales de la raíz, que, como habíamos visto, hay transportadores que pueden transportar esos iones ortofosfatos a través de diferentes células. Se ha visto que, como mencioné recién,
las células no se ven modificadas en su metabolismo por la formación de arbúsculo, que una misma célula puede formar arbúsculos varias veces durante su ciclo de vida. Se ha visto que los hongos formadores de micorrizas favorecen el desarrollo de los microorganismos descomponedores. Acuérdense lo importante que era para la descomposición de los residuos orgánicos, tanto vegetales como animales. También el desarrollo de microorganismos solubilizadores de fósforo y diazotróficos, que eran los que estaban involucrados en el ciclo del nitrógeno. Hay muchísimos estudios, yo les puse acá, que en plantas leguminosas la simbiosis triple entre hongos formadores de micorrizas que aportan fósforo, Rhizobium que aporta nitrógeno en leguminosas, el beneficio es muy importante para las plantas. Se ha visto que pueden estar asociados tanto a bacterias como hongos promotores de crecimiento vegetal, y se ha visto que es muy importante la asociación con solubilizadores de fósforo. Vimos que hay microorganismos solubilizadores de fósforo orgánico o inorgánico, entonces la combinación de solubilizadores de fósforo con hongos formadores de micorrizas, que son básicamente transportadores de fósforo hacia las plantas, es muy importante. Nosotros tenemos algunos estudios en el cual hemos hecho ensayos de inoculación tanto simple como combinada de, por ejemplo, acá tenemos plantas de tomate, en el cual hay plantas no inoculadas, plantas inoculadas con hongos formadores de micorrizas nativos de una zona en particular, plantas inoculadas con hongos tricoderma, que habíamos dicho que eran importantes como solubilizadores de fósforo, y vimos que la inoculación simple o con hongos formadores de micorrizas o con tricoderma aumentaba el crecimiento en relación al control. En este caso en particular, con estos hongos nativos de este lugar, ahora no importa el detalle, hemos visto que la inoculación dual, si bien favoreció el crecimiento en relación al control, no fue sinérgica en relación a mejorar el crecimiento Aquí se cortó un poquito la presentación, ¿sí? Si quieren, esperan 2 minutitos más, les termino porque la presentación, la grabación ya había durado 1 hora y se cortó. Entonces live solamente, ¿sí? Así que acá les termino, esperen un momentito. A ver cómo es esto. Aguántenme. No, a ver. La ventana, acá estamos, ¿sí? Entonces, ya estamos ya para terminar. A ver, me está... esperen un poquito que se me escapó la presentación. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Sí, la estás compartiendo. Porque yo no la veo, qué bonito. Bueno, acá la están viendo bien, Corina, lo que estaba presentando. Sí. Esto es un ensayo de inoculación que hicimos entre hongos tricoderma y micorrizas, simple o combinada. Vimos que si eran nativos de un lugar, la inoculación combinada no mejoraba la inoculación individual, pero que si los hongos venían de otro lugar, ¿sí? La inoculación combinada, que les estoy marcando acá, favorecía el crecimiento. Vimos que tuvimos incremento de crecimiento en área foliar más que la inoculación simple y obviamente más que el control. En la siguiente tenemos también otro ensayo, que esto lo hicimos para pimiento, en el cual lo que hicimos fue inoculación simple o con bacterias solubilizadoras de fósforo o con hongos tricoderma, que también eran solubilizadoras de fósforo, o con hongos formadores de micorrizas. Vimos que las inoculaciones simples favorecían el crecimiento en relación al control, que es lo que les marco acá, pero que la inoculación triple había aumentado muchísimo el crecimiento, obviamente tanto en relación al control como en relación a las inoculaciones simples. Y lo último que les quería mostrar, que nosotros siempre hacemos transferencia al sector agrícola. Entonces
tanto para hongos formadores de micorrizas y también para tricoderma, lo que hacemos es analizar qué pasa con la diversidad de estos hongos benéficos, particularmente para el fósforo, qué pasa con la diversidad cuando los sistemas utilizan o los sistemas convencionales o sistemas más sustentables. Acá, sin ir al detalle, miren, acá que les marco acá, la segunda columna es un sistema tradicional y los otros dos están ovalados con estos óvalos rojos, son sistemas más sustentables. ¿Cómo se mira esta foto? Cuanto más líneas tengo, cuanto más bandas tengo en este patrón de banda, me está indicando que tengo más diversidad del organismo que sembré en ese gel, ¿sí? Esto en particular para hongos formadores de micorrizas nos dio lo mismo para tricoderma. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que el sistema de cultivo tradicional, que es el que está, tuvo menos banda y menos intensidad, que eso se traduzca como menor diversidad que los otros sistemas más sustentables. Entonces, nosotros, además de hacer estudios básicos, lo que hacemos es le transferimos al sector agrícola que cuando realizan sistemas de manejo de cultivo más sustentables, lo que se está favoreciendo es la diversidad de microorganismos que pueden ayudar a, ayudar a que sus cultivos puedan acceder a los nutrientes sin necesidad de acceder a una fertilización tan pronunciada. Muchas veces se combina la fertilización con la utilización de estos microorganismos. Entonces esto no estaba en la presentación, si después quieren volver a ver la grabación, porque me había llegado la hora y se cortó, pero sí lo tienen en el PPT, en el Acrobat, que le subió Corina hoy a la mañana, ¿sí? Entonces, bueno, en líneas generales, el mensaje que les quería dejar era que el mantenimiento de las redes tróficas en este curso, vemos las redes microbianas, pero también son muy importantes los macroorganismos, que contribuyen a la solubilización del fósforo edáfico y también a la fijación del nitrógeno, y también sepan que no son estos dos únicos elementos los importantes. Hay otros también, pero nosotros profundizamos en nitrógeno y en fósforo, y su translocación hacia las plantas puede contribuir a la incorporación de los nutrientes en moléculas orgánicas esenciales para sostener la vida en la Tierra, ¿sí? Y el sostenimiento del crecimiento vegetal en la Tierra es lo que sostiene el resto de la vida animal, ¿sí? Entonces yo con esto ya finalizo la presentación de la clase. Ahí estamos, ¿sí? Genial. Chicos, aprovechen a hacer preguntas ahora. De todas maneras, después queda el canal. Nosotros tenemos un canal abierto que es un foro de consultas. Así que nada, los chicos también pueden hacer las consultas ahí. Pero bueno, acá me parece que me olvidé de poner en la presentación mi mail. Acá ya les pongo el más fácil, que es el email. Tengo otros, pero acá yo ya se los dejo. Si está bien escrito, sí. Si alguno tiene alguna inquietud, que a veces a alguno le queda una inquietud, o a veces les surge la inquietud mañana, o si vuelven a ver la clase en otro momento, no duden en preguntar, ¿sí? Yo sé que los temas son muy amplios, fueron muchos temas, entonces hay veces que es mucha información, sobre todo, me imagino, para los de bioquímica, pero bueno, es así, hay que ir asimilándola de a poco. No, bueno, de todas maneras tienen un montón de información adicional en los artículos que me dio Fernanda para subirles. Hay algunas cosas que están en inglés, hay otras que están en español, pero bueno, los chicos ya también saben que esto es un área en sí misma. En realidad, microbiología del suelo es una materia entera y dentro de algunas carreras, así que nada, esto fue realmente un pantallazo general de lo que es la microbiología del suelo. Pero imagínense, no sé si algunos escucharon cuando empezamos, mientras ustedes se conectaban, que Corina me preguntaba si el curso que yo daba había terminado. El curso de hecho se llama Microbiología de la Rizósfera, que tiene una duración de 2 meses. O sea, uno acá trató de compactar en 2 horas
lo que sería por ahí lo más relevante de la biología y la funcionalidad de los microorganismos del suelo, pero bueno, es como que cada temática merita hasta un curso en particular, ¿sí? También por eso le tenemos que súper agradecer a la profe, porque acaba de terminar un curso de posgrado súper intenso y enseguida nos vino a dar la clase. Así que... Bueno, eso sí. Bueno. Gracias, profe. No, de nada, chicos. Estoy a disposición para, o qué sé yo, acuérdense, todavía están en segundo año, están esto es segundo, ¿no? Tercero. Si en algún momento esta temática les hizo un ruidito, cuando estén en etapa de decidir para dónde decidir su tesina de grado y qué sé yo, si esta temática les quedó así como un ruidito, o dicen, ay, algo me interesó, no duden en comunicarse, porque bueno, trabajamos en el instituto donde está la doctora Verón, somos un grupo que trabaja básicamente en hongos del suelo y siempre estamos a disposición de recibir pasantes, de recibir tesistas, y muchos de ellos, muchos formados en la carrera de biología, actualmente son becarios de CONICET y están haciendo su doctorado, y empezaron así, escuchando alguna clase que les interesó, y después mandando un mail y viniéndonos a visitar. No tengan miedo ni vergüenza, ¿sí? Así que bueno, eso, decirles que estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, que todos los años hacemos visita al instituto, este año obviamente no va a poder ser. Este año no, pero bueno, de todas maneras quedarán invitados para la próxima visita que se pueda alguna vez. Sí, no sé cómo será. Bueno, no sé, en la nueva realidad, en la nueva normalidad. Veremos cuál será. Bueno, no sé si tienen preguntas.